Coloquios espirituales, el Sermón de la Montaña y la formación de los cristianos adultos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú has hablado siempre a la humanidad para revelarle tus misterios, y por amor a todos nosotros, nos has manifestado los secretos de tu corazón y lo más profundo de tu voluntad. Permítenos, Señor, conocer esa voluntad y danos fuerzas para seguirla. Infunde en nosotros tu gracia, de tal manera que nosotros podamos comprender interiormente y vivir en nuestra existencia cotidiana todo lo que nos enseñes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y comenzamos sin más preámbulos, desde donde habíamos dejado, terminando las bienaventuranzas. Jesús continuó enseñando a todos los suyos: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto del monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así su luz ante los hombres, para que vean sus buenas obras y den gloria a su Padre que está en los cielos. No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad les digo que pasarán primero el cielo y la tierra a que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los mandamientos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Porque les digo que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes oyeron que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo les digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por lo tanto, si vas a presentar tu ofrenda al altar, y te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliar con tu hermano. Entonces sí, vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras van todavía de camino. No sea que él te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta cuando hayas pagado el último centavo. ¿Han oído ustedes que se dijo: no cometerás adulterio? Pero yo les digo: todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Así, si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero a la gehenna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la gehenna. Se dijo
El que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo les digo que si uno repudia a su mujer, no hablo en caso de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También oyeron ustedes que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso y cumplirás tus mandamientos, tus juramentos al Señor. Pero yo les digo que no juren en absoluto, ni por el cielo que es el trono de Dios, ni por la tierra que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén que es la ciudad del gran rey. No jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que su hablar sea sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que pasa de ahí viene del maligno. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues mis queridos hermanos, les he leído un gran trozo del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo por dos motivos. El primero es por hacer la introducción que ya les anuncié, pero el segundo es para demostrarles que lo que vamos a hablar de los mandamientos está en perfecta continuidad con lo que estábamos diciendo. A ver, cuando nuestro Señor Jesucristo con las bienaventuranzas nos enseñó que lo que Dios espera de nosotros es que hagamos que nuestra libertad alcance los horizontes más impresionantes de la condición que Él mismo creó en nosotros y que seamos como su Hijo, que seamos como Cristo. De hecho, habíamos dicho que cada bienaventuranza es un retrato de Jesús, ¿verdad? Pues cuando Él nos había dicho eso, quedaba en el ambiente seguramente la idea de que nuestro Señor quería que ya no cumpliéramos los mandamientos, sino que nos volviéramos como muy importantes y muy capaces como de demostrarle a todo el mundo que estábamos haciendo cosas grandes. Él sí nos manda, como lo acaban de oír ustedes, a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Es decir, a que por medio nuestro, los cristianos, los creyentes, por medio nuestro, el mundo se llene de sabor y se llene de luz. Precisamente por la existencia de los discípulos de Cristo en el mundo, es por lo que el mundo tiene que ser más agradable, más bonito y más iluminado. La sal tiene que ver con el sabor, tiene que ver con que el mundo sea interesante, sea llamativo. Los que cumplen y viven las bienaventuranzas seguramente hacen el mundo más bonito. Y la luz tiene que ver con todo lo que es el conocimiento, la percepción, la capacidad de juzgar adecuadamente las cosas, la inteligencia, en últimas. Sí, los cristianos tenemos que hacer que el mundo capte mejor la verdad, inclusive la verdad sobre el mismo hombre. Y verán ustedes que los mandamientos se tratan precisamente de esto. Así lo dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, que a propósito podrían ustedes volver a consultar durante estos días para repasar con nosotros los mandamientos. En fin, nuestro Señor enseña que los caminos de la libertad son infinitos, que en el amor nos podemos comprometer a vivir como Jesús, totalmente desprendidos de todo lo que es terreno, la pobreza evangélica, no porque despreciemos, porque no se trata de eso, sino por cumplir, entre otras cosas, el primer mandamiento, por hacer que Dios sea el único valor realmente significativo, el único que se destaca sobre todos y, entre otras cosas, el que le da a todos los demás su orden, su jerarquía. Dios es el valor supremo. Esa es la primera bienaventuranza. Pero nos enseñó además que los caminos por los que transita la humanidad son caminos que pueden ser empleados como autopistas para alcanzar esos ideales. Las lágrimas, cuando son rectamente ordenadas, el sufrimiento humano, cuando es inevitable, la
sensación de querer padecer lo que Dios siente cuando hay pecado en el mundo, cuando a Dios se le ofende, la segunda bienaventuranza es camino cierto de salvación. Y por supuesto que la mansedumbre de la tercera bienaventuranza hace que todos nosotros vivamos al estilo de Cristo, el Cordero humilde de Dios, que precisamente por el camino de su mansedumbre alcanzó la salvación de todos. Es claro, se atrapan más moscas con una gota de miel que con un barril de vinagre, ¿no? Y la mansedumbre es lo que hace atractivos para el reino de Dios a los cristianos. Es decir, muchos se acercan precisamente porque nosotros vivimos como Jesús, manso y humilde de corazón. Habíamos aprendido también que el hambre y la sed de la santidad, de la cuarta bienaventuranza, hambre y sed de justicia, serán saciados. Pero también veíamos que es necesario experimentarla, experimentar como un verdadero deseo, como un deseo vehemente, podríamos decir, ganas de ser santos. La quinta y la sexta bienaventuranzas nos transmiten el estado de una vida virtuosa que se vive entre la misericordia de la quinta y la pureza de la sexta. La séptima nos recordaba que trabajar por la paz, es decir, hacer que en nosotros se mueran los odios del mundo, como en Cristo crucificado murió todo el odio del mundo, es el camino por el cual más vamos a ser reconocidos como hijos de Dios, como Cristo. Y habíamos visto con la última bienaventuranza que es el compendio de todas las anteriores. Si vivimos en estos caminos que nos señala el Señor, seremos perseguidos inevitablemente. Vamos a resultar caminando contracorriente en un mundo que quiere buscar ídolos fáciles que faciliten su vida, el poder, el placer, el dinero, en últimas, lo habíamos dicho, el propio yo. Dijimos además que esa última bienaventuranza es la de los mártires, no solo de los que entregan su vida en un momento, gracia extraordinaria a la que nadie puede decir que es digno, de la que nadie puede decir que es digno, pero gracia que debemos todos desear, querer dar nuestra vida por Jesús. Y en últimas, hacerlo todos los días, ¿no? Tener un espíritu de mártires, no para un momento en el futuro, sino hoy, ya, estar dándolo todo por el Señor. Así, entendemos mejor lo de ser sal, dar sabor y ser luz. Pero fíjense cómo a continuación nuestro Señor nos invita a recordar que Él no vino a abolir la ley, no vino a acabar con los mandamientos ni con los preceptos, sino inclusive a darles cumplimiento. Y fíjense en esta frase que algunos, tratando de imaginar a un Jesús un poco dulzarrón, tratan siempre de oscurecer o de no subrayar. Pasarán el cielo y la tierra antes de que pase una letra o deje de cumplirse hasta la última tilde de la ley de Dios. Por supuesto que mirando el conjunto del Evangelio, nunca veremos a un Jesús fanático, ni que quiera hacer a sus discípulos fanáticos. Recuerden lo del sábado, recuerden cómo vivía en la libertad, respetando todo, pero con libertad frente a todo. Los mandamientos se inscriben dentro de la ley de Dios, y tal vez convendría, por lo menos a manera introductoria, como lo estamos haciendo ahora, recordar que la ley en el Antiguo Testamento es un concepto preciosísimo porque no significa solo unas ordenaciones racionales para que otros hagan cosas que se interpretan como buenas o como ordenadas al bien, ¿verdad? Que eso es una ley. Es todo el conjunto de la revelación de la voluntad de Dios. Si ustedes leen el libro del Deuteronomio, el último de los 5 que se llaman la ley o la Torá, ustedes verán qué expresiones de intimidad tan fuertes tiene nuestro Señor allí para enseñarnos.
que si Él nos ha mostrado cuál es su voluntad, nos ha mostrado con eso su amor. Si sabemos por la ley, por los mandamientos, lo que Dios quiere, es porque Dios es tan bueno que hasta eso nos quiere revelar, las maneras como quiere que nosotros vivamos, de tal manera que nosotros tengamos vida en abundancia y además podamos alcanzar sus promesas, sus tesoros. La ley entonces no es para nada despreciable, al contrario, cuando es ordenada de acuerdo con la razón natural y cuando es ordenada por el mandamiento divino, entonces solo puede darnos el crecimiento, la libertad, la bondad y por supuesto también la vida. En un mundo que vive una cierta cultura o incultura de la ilegalidad, volver a mirar las cosas que vienen de la ley con respeto y seriedad es un imperativo. Ustedes y yo tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para mostrarle a este mundo un poco descarrilado que la mejor revelación de la paternidad de Dios, de su cercanía, de su amor, es la ordenación de los caminos para que lleguen a Él. Y por supuesto, si se viven en el espíritu de las bienaventuranzas, que es como nuestro Señor Jesucristo quiere que se vivan, pues serán, además de todo, caminos de felicidad, aunque haya persecuciones. Octava bienaventuranza. Pues entonces pasa el Señor a demostrar algo que cuando uno lee con atención el Evangelio de San Mateo, de verdad asombra. Les quise leer 3 mandamientos. Y ustedes oyeron. Jesús dice, oyeron ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás. Oyeron que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio. Oyeron que se dijo, no jurarás. Pues bien, yo les digo, ¿quién es pues Jesús que se atreve a tocar los mandamientos, lo más sagrado de la ley, de la Torá, del Antiguo Testamento? ¿Quién es este que comienza a hablar delante de un pueblo sensible religiosamente y que va a corregir por lo que se ve la comprensión de los mandamientos? Se dijo no matar, pero no es solo eso. También tiene que ver con todo el respeto de los demás, con todo el juicio y la cordura para manejar las cosas adecuadamente, con no formar pleitos ni mantenerlos, con no guardar rencores. Eso es lo que acaba de decirnos el Señor. Se dijo esto, pero yo les digo, era no cometer adulterio, pero yo les digo que ni siquiera, aunque una persona esté separada, pero todavía con un compromiso vigente, se unan con ella, porque cometen doble adulterio. Y así sucesivamente, hasta el punto de decir, bueno, es que se trata de ser tan radicales que si un ojo nos es ocasión de pecado, mejor arrancarlo. O una mano, si es ocasión de pecado, mejor cortarla. Y por supuesto que un fanático entendería eso como un machetazo, pero nosotros entendemos que es algo inclusive mucho más difícil que sacarnos un ojo. Es radicalmente renunciar a aquello que nos hace caer en pecados contra nuestra sexualidad, porque de eso se trata, es el 6º mandamiento. Radicales en cortar fuentes de inspiración sucia, fuentes de contacto, relaciones en las que se cae, comentarios de doble sentido, porque de eso es de lo que habla el Señor. No está rebajando nada. Quiere que lo vivamos en la libertad, pero nos señala caminos que son mucho más ajustados a la verdad de lo que Él quiere que nosotros entendamos. Y el otro, el de los juramentos. Vean, no es necesario poner a Dios por testigo de que lo que decimos es cierto. Basta con decir un sí, claro,
rotundo, contundente, cuando las cosas merecen ser resueltas afirmativamente, y un no igual de claro, rotundo y contundente, cuando una cosa hay que decir que no. Las medias tintas no son de Dios, lo dice el Señor. Con esto, aparentemente tan fuerte y tan exigente, el Señor no borra para nada la dulzura y la belleza de los horizontes que se nos trazan en el espíritu de las bienaventuranzas, pero nos muestra que a esos horizontes se llega por el camino de una obediencia exquisita al mandamiento divino. Y aquí entendemos la razón de ser del primer mandamiento. Vamos a tratar de entrar juntos en la consideración del primer mandamiento, de todo lo que entraña, de cómo lo formuló el Señor y de cuáles son también las virtudes que lo expresan y los pecados con los que podemos faltarle a Dios. Estás viendo Coloquios Espirituales, el Sermón de la Montaña y la formación de los cristianos adultos. Estás viendo Coloquios Espirituales, el Sermón de la Montaña y la formación de los cristianos adultos. Teniendo todo esto en cuenta, teniendo en mente que Jesús quiso explicar los mandamientos a la luz de sus enseñanzas y a la luz de su misterio, porque Él mismo es el hombre perfecto, Él mismo es el que nos dice cuáles son los caminos de la humanidad verdadera, pues comencemos con el primer mandamiento, que es preciosísimo, como ustedes lo saben. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. ¿Y cómo sabemos que esa es la formulación del primer mandamiento? Pues porque esa es la que da Jesús en el Evangelio. De tal manera que vamos a ver, por supuesto, el primer mandamiento en el libro del Éxodo, en el libro del Deuteronomio, pero vamos a retener la formulación que nuestro Señor Jesucristo hizo. ¿Por qué? Porque somos cristianos. En el libro del Éxodo, capítulo 20, están los mandamientos y comienza de esta manera. El Señor pronunció estas palabras. Decálogo, que es el otro nombre de los mandamientos, el decálogo, traduce literalmente del griego 10 palabras, decálogo, las 10 palabras. Y Dios mismo llama a sus mandamientos las palabras, una palabra de Dios. El Señor pronunció estas palabras: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. Y en el versículo 3, siempre Éxodo 20, no tendrás otros dioses frente a mí, no te fabricarás ídolos, ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo el pecado de los padres en los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me odian. Pero tengo misericordia por 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. Espero que ya se hayan aprendido de memoria la ubicación de los 10 mandamientos, de las 10 palabras. Éxodo 20. Pero pasemos al libro del Deuteronomio. En el libro del Deuteronomio están en el capítulo 5, a partir del versículo 6. Y entonces, imagínense que muchos años después del libro del Éxodo, cuando se escribe el libro del Deuteronomio,
se toman los 10 mandamientos literalmente. De tal manera que si ustedes leen Deuteronomio 5, del 6 al 10, van a encontrar la formulación idéntica del primer mandamiento como se los acabo de leer, cambiando solo la palabra pecado por culpa, pero es lo mismo, idéntica formulación. Ahora bien, hay muchos elementos en el primer mandamiento, tal y como viene en las 2 listas que hay en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Pero una cosa interesantísima es cómo, terminado ese momento de presentar los mandamientos en el libro del Deuteronomio, Moisés dice, y aquí vamos a Deuteronomio 6, 4 y siguientes: escucha, Israel. Este es el resumen. Escucha, son 10 palabras. Abre tú también el oído. El Señor es nuestro Dios. En las Biblias que traducen con delicadeza el texto original, normalmente se suprime la palabra Yahvé y se pone la palabra Señor. ¿Por qué? Porque en el texto judío, en el texto hebreo de la Biblia, la palabra Yahvé siempre viene con unas vocales cambiadas. ¿Para qué? Para que uno se dé cuenta que no lee Yahvé, sino que lee Adonai, mi Señor. Y entonces, cuando alguien llama a Dios Jehová, pues francamente no sabe leer hebreo, porque Yahvé o Javé, con las vocales que corresponden a mi Señor, es una lectura equivocada, pero dice Jehová. Ese no es el nombre de Dios. En la Biblia hebrea se escriben las consonantes de Yahvé y las vocales de mi Señor. Yo les estoy transmitiendo el texto de la Biblia que vamos a usar en la liturgia de aquí en adelante en Colombia, que es una traducción muy bien hecha, muy respetuosa del texto original. Bien, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy, palabras que mando, estas palabras que yo te mando hoy, estarán en tu corazón. Se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, acostado y levantado. Las atarás a tu muñeca como un signo, serán en tu frente una señal, las escribirás en los marcos de tus puertas y en tus portales. Qué riqueza tan extraordinaria si solo tuviéramos tiempo para analizar los mandamientos palabra por palabra. Vuelvo al texto del Éxodo y a la primera formulación del Deuteronomio. Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Y entonces comienza el primer mandamiento con esto: no tendrás otros dioses frente a mí. Para comprender mejor el primer mandamiento, hay que recordar que durante varios siglos la tradición bíblica se dedicó a enseñar a los que iban recibiendo la fe en el Señor, la fe en Yahvé, la fe en el Señor, que Dios era uno solo. Habría que leer con cuidado la Biblia para ver cómo cada pueblo, cada nación tenía sus dioses, con minúscula por supuesto para nosotros, tenía sus dioses, diosesitos, que muchas veces eran dioses utilitaristas,
el dios de la tierra para que hiciera sembrados, el dios del sol para que igual que los cultivos funcionaran, el dios de la guerra. Y durante mucho tiempo tuvieron no solo los grandes patriarcas, sino los profetas, que predicar insistentemente contra la idolatría. Porque eso que vivían los pueblos paganos, los que no tenían la fe revelada por Dios, era una idolatría. Adorar el sol, adorar la luna, adorar una rana, adorar un lagartijo, un lagarto, en fin, no era una expresión real de una religión regalada por Dios. Era quizá expresión respetable, por supuesto, de una religiosidad natural que veía todavía en las cosas misteriosas a fuerzas que se parecían a Dios. Claro, tenían la intuición de quién era Dios, pero no era Dios. Adorar el trueno, pero no adorar el poder divino. Adorar la lluvia, pero no adorar la vida y la fuente de la vida, a Dios que es la fuente de la vida. Es una equivocación de percepción, nunca de maldad. La idolatría consiste en tener otros dioses frente a Dios. Es decir, en no amar, no reconocer con radicalidad que Dios es el único. Por eso lo que les leí de Deuteronomio 6 es tan importante. Por eso el resumen que hace Moisés, que hace el autor del libro del Deuteronomio y presenta a Moisés como el maestro de esas verdades, pues es tan claro, ¿no? El Señor nuestro Dios es uno solo. El Señor, Yahvé, es nuestro Dios. Y Él es uno solo. Por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento tiene en esa formulación inicial, Éxodo 20, Deuteronomio 5, una explicación que les leí y les vuelvo a leer con mucha serenidad y paz. No tendrás otros dioses frente a mí, y atención, no te fabricarás ídolos, ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra, o en el agua debajo de la tierra. Fíjense cómo la enumeración es parecida a la de la primera página del Génesis, las criaturas de Dios. No dirás que una criatura es Dios, una criatura es Dios. Eso es la idolatría, decir que algo creado, como el sol, es Dios, que una rana es Dios, que la tierra es Dios o una diosa, eso es idolatría. No te postrarás ante ellos, ante la rana, ante el sol, ni les darás culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Vean qué bonito. Que castigo el pecado de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero tengo misericordia por 1000 generaciones de los que me aman y guardan mis preceptos. Estamos tan contentos de poder explicar que la idolatría es la confusión de esta verdad. Cuando algunos tratan de subrayar el hecho de las imágenes sagradas que tenemos los cristianos, sobre todo los católicos, olvidan una cantidad de detalles, pero sobre todo olvidan leer la Biblia. Porque aquí no dice que no se pueden hacer, digamos, efigies o cosas parecidas, sino que uno no puede reemplazar a Dios con otro Dios. Si uno no lee con atención, uno no se fija de cuáles imágenes se trata aquí. Y para que sepan cómo les falta leer la Biblia a los que nos pelean por nuestras imágenes siempre tan queridas, pues vean, pasen la página de la Biblia en el Éxodo y verán que el mismo Dios le manda a Moisés a hacer unos ángeles para sostener la placa propiciatoria que se ponía sobre el arca de la alianza, de tal manera
que si Dios mismo pide que se hagan unos ángeles de oro, el problema es el becerro de oro. Ese, cuando Aarón le dice al pie del monte al pueblo, este es tu Dios Israel. Eso, cuando la imagen se le dice que es Dios. Pero ninguno de los católicos, ni los que ustedes conocen, ni los que yo conozco, han confundido siquiera alguna remota vez al metal con Dios o al yeso con la Virgen, en fin, ni mucho menos han querido volver un ídolo a la Santísima Virgen María o a sus santos. Eso es perverso. Juzgar así a los católicos es perverso, es malintencionado y es solamente un proselitismo barato de tipo religioso que no se parece al primer mandamiento. No están amando de verdad los que critican de esa forma sin leer con atención la palabra divina. Pero como no estamos haciendo polémicas con nadie, volvemos sobre lo que es realmente importante. Todo en una sociedad normal debería recordarnos el amor de Dios. Les pongo una prueba. Los templos católicos no son signos que nos recuerdan a Dios nuestro Señor y toda la belleza y la bondad divinas. Los signos religiosos, esos que vemos por la calle, porque la gente piadosa los pone, ¿no nos recuerdan a Dios? De eso se trata el primer mandamiento, de promover el amor de Dios. Y entramos con eso rápidamente en las virtudes que tienen que ver con el primer mandamiento, que pues ya las he enunciado un poco, pero ahorita quisiera decírselas de una manera un poco más ordenada. En primer lugar, el primer mandamiento se refiere a las virtudes teologales, a la fe, la esperanza y la caridad. ¿Quién ama a Dios? El que vive de la fe, la esperanza y la caridad. Como nos dice la formulación primera del mandamiento, Éxodo 20, Deuteronomio 5, la adoración, es decir, el reconocimiento de Dios uno, absolutamente uno, digno de ser amado sobre todas las cosas, es fundamental. La oración. El primer mandamiento se cumple cuando hacemos oración, pero oración en serio. Y hay una forma muy bella de cumplir el primer mandamiento, que son las promesas y los votos. Esto que les digo aquí solo se hace con licencias de un confesor experimentado. Pero cuando uno quiere entregarse a Dios del todo, uno puede ofrendarse bajo el título de una promesa que puede poner en manos de su confesor. Yo le prometo a nuestro Señor esto y quiero cumplirlo con su ayuda siempre, ¿no? O del voto, que consiste en una verdadera consagración. Los votos se hacen en las comunidades religiosas, sobre todo, pero a veces algunos cristianos, con este deseo profundo de la cuarta bienaventuranza, que estoy seguro que ya saben cuál es, entonces quieren entregarse totalmente, y los votos sirven para eso. ¿Cuáles son los pecados contra el primer mandamiento? Y con eso vamos a terminar. Pues bien, si dijimos que el primer mandamiento se cumple y se vive desde las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, pues los pecados contra la fe son siempre pecados contra el primer mandamiento, contra el mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuáles son esos pecados contra la fe? Las dudas, cuando son voluntarias, por supuesto. Si a mí me asalta una duda sobre algún tema, debo buscar un buen sacerdote, sobre todo mi párroco, y resolver mi duda. Si persiste la duda, orar y hacer sacrificios convenientemente hasta cuando capte yo el misterio que Dios me ha revelado y que yo no alcanzaba a ver. Pero cuando la duda es voluntaria y cuando yo riego mis dudas por otros lados, hay un pecado grave, siempre es grave, contra el amor de Dios, contra el primer mandamiento.
tener uno sus dudas y andarlas pregonando por ahí. Y se refiere también a ciertas personas en la iglesia. Cuando uno quiere desprestigiar para alejar a la gente, por ejemplo, de su párroco, o de su obispo, o del Santo Padre, entonces peca feamente contra el primer mandamiento, la fe. La incredulidad, que es técnicamente el menosprecio de alguna verdad revelada. Yo no creo en esas cosas. Y hay que tener mucho cuidado en nuestra sociedad moderna con estos súper actuales, ¿no? Súper modernos que se dicen, yo no creo en curas, yo no creo en la institución, yo tengo mi propia religión, soy católico pero de espíritu. Por el amor de Dios, eso no existe. Pregúntenle a nuestro Señor Jesucristo. Uno es creyente, discípulo de Jesús en todo lo que Él instituyó, también la iglesia y sus sacramentos. Incredulidad es esa, negación pertinaz de alguna verdad, que se puede volver muy grave. Cuando la incredulidad llega al punto de uno romper con la iglesia, yo definitivamente no creo en esto, eso se llama herejía. Y el hereje, el que dice no y definitivamente no creo en esto, queda excomulgado. Una consecuencia de la herejía muy frecuente es la apostasía, es decir, salirse uno de la iglesia. Y cuando uno se sale de la iglesia, cuando uno ya negó la fe y se apartó de ella, también muchas veces se va a otros grupos que creen como uno cree. Y entonces se llama cisma. Cisma quiere decir división. La herejía, la apostasía y el cisma son pecados tan graves contra el primer mandamiento que se acarrean inmediatamente la excomunión. Yo estoy seguro que ustedes que me oyen no incurrirán en una cosa de estas, pero tengan mucho cuidado de no hacer compromiso con ninguna cosa que no pertenezca a lo que es nuestra santa y única iglesia, una santa, católica y apostólica, porque dejar que se contamine la fe es también ya, aunque sea en poquito, pecado contra la fe. Contra la esperanza. Hay un pecado que se llama la desesperación. ¿Quién lo comete? El que sin motivos psicológicos, ¿no? Porque hay estados depresivos en que las personas pierden un poco la capacidad de razonar. Sin estados depresivos, las personas comienzan a decir, no, yo no tengo salvación, ya me enredé tanto, no, nos vemos en la antesala del infierno. Desesperación. O lo contrario, también es pecado contra la esperanza, la presunción. Yo tengo el cielo ganado. No, yo con todo lo que he vivido, yo ya me gané el cielo. Creer que sin esfuerzo y sin conversión, uno se va a ganar la salvación. Fe, esperanza y caridad. La caridad, por supuesto, se refiere aquí al amor a Dios, y falta a la caridad quien rechaza a Dios. O, atención, el que vive en la indiferencia. Cuando uno se pasa un día entero sin orar, o con muy poquita oración, puede estar en la indiferencia o en otro pecado contra la caridad, que es la tibieza. Que Dios no nos coja tibios, porque acuérdense lo que dice el Apocalipsis, porque no eres ni frío ni caliente, te vomito, me produces asco. La tibieza, esa pereza para hacer nuestros ejercicios espirituales, esas ganas de no rezar o de que otros recen por uno, esas ganas de no ir a misa, esa pereza que da, esa tibieza es pecado contra el primer mandamiento. La ingratitud, cuando nosotros no somos conscientes de cómo Dios ha hecho todas las cosas por nosotros y por nuestra salvación, y no le estamos agradeciendo, y no agradecemos serena y ojalá continuamente sus dones, pues también caemos en pecado contra el primer mandamiento. Y algunos, gracias a Dios, nosotros ni conocemos eso,
pueden llegar por obra de la pereza espiritual, de la falta de cultivo del amor de Dios, a un verdadero odio por Dios y de las cosas santas. No sería extraño en algunos articulistas de esos, de algunas revistas que les dan más pantalla que prestigio, que haya un poco de odio de Dios cuando la emprenden tan bruscamente en ciertas ocasiones contra la justicia divina, contra la manera de Dios haber creado al hombre y a la mujer, de Dios haber dispuesto el matrimonio, de Dios haber dado el valor de la vida como sagrado. Muchas personas podrían incurrir en sus comentarios, en comentarios verdaderamente promotores de una especie de odio de las cosas de Dios, que en últimas es el odio de Dios. Pero eso es tan horrible que es mejor uno por lo menos saber que existe, que es un pecado contra el primer mandamiento y que no lo vamos a cometer. En este sentido, en el sentido de los descuidos de la fe, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que les invito a leer para profundizar, que la superstición, la adivinación y la magia negra son pecado contra la fe y por lo tanto contra el primer mandamiento. Superstición. Eso de andar creyendo más en ciertos contactos extraños, en ciertos pases medio mágicos que no corresponden a la liturgia sobria, católica. Estar promoviendo una cantidad de riegos, de velas, de ciertos exorcismos por ahí. Solo hay un exorcista en cada diócesis. Tengan mucho cuidado de eso. Y lo nombra el obispo. Solo hay uno en cada diócesis y lo nombra el obispo. Si no tiene un título dado por el obispo, es un charlatán, invariablemente. Cuidado con eso que se puede volver superstición. Lecturas de cartas, tarot, horóscopos, todo eso es supersticioso y es una negación práctica de Dios. Aceites que la Iglesia no ha bendecido y que andan vendiendo y bendiciendo por ahí. No existen aceites benditos para llevar a las casas. Y una cantidad de cosas a las que se les atribuyen poderes, que la piedra, que la espiga, que la herradura, que la sábila. Esas cosas a las que se le atribuyen poderes son todas supersticiones y son pecado contra el primer mandamiento. Por supuesto, la idolatría y por supuesto la irreligiosidad, esa de la que hacen alarde tantos modernos, el ateísmo, cuando es culpable, si uno no nace ateo porque la familia de verdad bloqueó todo contacto con Dios, pero lo hace por desprecio, por elegancia, y ciertas pertenencias, que uno pertenezca a sociedades mistéricas y secretas como ciertos grupos gnósticos. Eso es pecado gravísimo contra el primer mandamiento, y masones y parecidos. Así que tengan mucho cuidado porque todo esto que enseñamos hoy es por lo menos para uno darse cuenta que en el primer mandamiento tenemos que andar con una infinita delicadeza. Pero no quisiera terminar solamente hablando de los pecados contra el primer mandamiento, sino recordándoles lo bonito que dijimos, la adoración. Eso promueve el primer mandamiento, la oración diaria, piadosa, es decir, filialmente sentida en el corazón, la lectura frecuente y la meditación de la Biblia, la visita al Santísimo Sacramento, el estar todo el día pensando en Dios, dependiendo de Él, las acciones de gracias repetidas a Dios nuestro Señor y el dolor sincero por los pecados cometidos durante la vida, porque Dios es tan bueno, todo eso promueve el amor. Y es de ese amor del que tenemos que hablar siempre que hablamos del primer mandamiento. Así que hemos terminado por el día de hoy y
siempre me gusta que este coloquio espiritual se vuelva un verdadero momento de encuentro con el Señor. Coloquios espirituales, el Sermón de la Montaña y la formación de los cristianos adultos.